Perdón, continuamos. Algo importante igual que se me había pasado comentarles en un inicio acerca de Platón es que los actuales historiadores consideran que fue hasta con Platón cuando se desarrolla la verdadera filosofía o la filosofía toma un sentido institucional por la primera academia que creó. Entonces, para algunos filósofos, para algunos historiadores, la filosofía deja de ser, digamos que presocrática hasta con Sócrates. Es más, de hecho, consideran que Platón es el primer filósofo institucional y que antes de eso todos únicamente eran pensadores, no filósofos, solo pensadores. Entonces, algo igual característico de la filosofía de Platón es que para él se obtenía este conocimiento a través del diálogo. Por eso todas sus obras están escritas como en diálogo, en los cuales en su mayoría aparece Sócrates porque era su maestro. Platón entonces, por eso, es considerado igual una de las figuras, digamos que más influyentes en el desarrollo del pensamiento occidental. Repito, porque para varios historiadores con él inicia el primer filósofo institucional. De ahí atrás todos eran pensadores únicamente. Platón establece también que el centro de las discusiones, el sentido auténtico y significado de la verdad y los valores van a depender siempre del diálogo. La característica que revisten estos diálogos, digamos, platónicos o de Platón, está contenida en que la posibilidad de hacer filosofía y de lograr un pensamiento reflexivo se remite cada vez más a un estilo de vida. Quizá no se entienda. Repito, la característica o peculiaridad de estos diálogos platónicos está contenida en la posibilidad de hacer filosofía y lograr un pensamiento reflexivo desde la multiplicidad de tópicos, es decir, de varios interlocutores que desean expresar sus experiencias, su vida, pero dice, sin que en cada uno de ellos exista condición de ser filósofos. Es decir, no porque están en un diálogo, están interactuando, quiere decir que sean filósofos. Aunque el filósofo sea aquel que pregunta, indaga, movido por la curiosidad, no quiere decir que uno sea un filósofo institucional como tal. Anoten esto igual, es una frase. Platón introduce la idea de filosofía como una indagación sin presuposiciones. Donde hacer filosofía
donde hacer filosofía significa aprender a morir. Punto y seguido. Para obtener sabiduría, es necesario admitir la ignorancia y mantener un equilibrio entre la reflexión sobre la naturaleza y los criterios del conocimiento. Frente a la mera creencia tradicional y la forma. Frente a la mera creencia tradicional y la forma, ¿hasta ahí se quedó? Punto y aparte. La filosofía es el cuidado del alma, a través del cual se logra una existencia ordenada y guiada por la razón. Punto y coma. La filosofía acerca a la idea de Dios, a la racionalidad absoluta. Por tanto, para Platón, la filosofía nunca es solo un asunto teórico, sino también una vida completamente práctica.
Punto. Entonces, cuando dice en primer momento que Platón introduce la idea de la filosofía como una indagación sin presuposiciones, donde hacer filosofía significa aprender a morir, el filósofo ya busca en la vida, mientras se esfuerza por usar su mente, no ser afectado por impulsos corporales o dominado por ideas salvajes, por ideas ilógicas de su alma. Entonces él dice, mientras el filósofo busca en la vida, o mientras ya busca en la vida, y se esfuerza por usar su mente. Ujú. En donde no debe ser afectado por impulsos corporales, salvajes o ilógicos. Es decir, cuando uno investiga, cuando uno pregunta, cuando uno indaga, está como que fortaleciendo su mente. Y se supone que con eso él dice se puede lograr a no dejarse afectar por impulsos corporales, a no dejarse manipular por arranques, a no dejarse llevar por movimientos, dice él, o acciones incluso salvajes o ilógicas. Por eso es que para él viene lo segundo. La filosofía es el cuidado del alma, a través del cual se logra una existencia ordenada y guiada por la razón. Si nosotros tenemos conocimiento, si nosotros conocemos algo, vamos a estar tranquilos, ¿no? Nuestra alma va a estar tranquila porque pudiera venir alguna persona a tratar de inquietarnos, a tratar de gritarnos. A veces si nosotros reaccionamos impulsivamente, pues ¿qué va a pasar? Nos ponemos, obviamente, a veces dicen, pero no me voy a estar dejando. Sí, pero ¿por qué no eres un poco más inteligente, no? A lo mejor lo que esas personas quieren es provocarte, es un ejemplo que es absurdo, es provocarte, es sacarte de tus casillas, sé más inteligente y no te pongas a la par de ella. Entonces él dice, la filosofía es el cuidado del alma, es cuidar mi tranquilidad, mi paz. Dice, con lo cual se logra una existencia ordenada y guiada por la razón. ¿Por qué? Porque mi razón me dice que no me debo bajar, que hay diferentes formas, quizá, de darle a lo mejor como que su merecido, su estate quieto o callarle la boca a ciertas personas, pero no necesariamente con agresiones, sino con otro tipo de acciones. Entonces, para Platón la filosofía no es solo un asunto teórico, sino también una vida práctica. Si se entiende, ¿no? Bueno, creo yo. No sé. Ustedes quizá los enrede un poquito. Bueno, podemos seguir hablando muchísimo todavía sobre Platón, sobre sus diálogos, sobre la dialéctica. Él criticaba también la escritura, sobre sus discursos filosóficos, pero pues no acabaríamos nunca. Nada más les voy a leer esto rápidamente, no para que escriban. A ver, la filosofía proviene, bueno, esto es según Platón o la dialéctica de Platón, del habla, por lo que el método de la filosofía es conocido como el arte de hablar, o sea, de usar el diálogo. De ahí se comprende
que en el diálogo filosófico la primera virtud dialéctica sea la capacidad de plantear y responder correctamente preguntas de una manera tal que el interlocutor comprenda. Entonces, en primer momento, estamos hablando específicamente ahorita de los diálogos de Platón. El diálogo filosófico va a tener dos virtudes. Una, la capacidad de plantear, lo que les decía en un momento, la capacidad de querer preguntar, de saber qué preguntar o de simple y sencillamente de tener el ánimo de hacer el planteamiento, la cuestión, la pregunta. Y segundo, la virtud de contestar o responder correctamente. Entonces, el discurso filosófico trata de responder preguntas esenciales, condiciones que van a poner al descubierto el saber, la capacidad de encontrar respuestas. Entonces, con los diálogos o con la dialéctica, con esta capacidad de preguntar y de responder, el filósofo va a intentar explicar sus presuposiciones y a plantear correctamente una tesis, o sea, una posible respuesta, una posible explicación. Y obviamente se va a tomar aquella que esté más fundada. Entonces dice, es como un método, ¿no? Es un método. La dialéctica para él es como un método. Utiliza el diálogo, sí. La interacción, sí. Pero dice, la primera virtud, la pregunta. Que se tenga la capacidad de plantear o de preguntar. Segunda virtud, que se tenga la capacidad de contestar. Tercera virtud, la actitud, que se tenga una actitud de formular presuposiciones, es decir, como que posibles respuestas, hasta llegar al objetivo, que es una posición final, es decir, una respuesta correcta. Digamos que ese sería como que el objetivo de utilizar la dialéctica de Platón, de la cual el único objetivo de esta dialéctica es descubrir lo que es. Incluso aquello que no puede ser captado por los sentidos. Bueno, retomando para ya no seguirlos confundiendo más, porque les digo, nos pudiéramos ir a muchas características de la filosofía de Platón. Primero, adoptó una postura idealista. Las obras, las características son que vienen escritas en diálogos en las cuales aparece en su mayor parte Sócrates. Con estos diálogos, él adopta un método también para adquirir conocimiento, que es la capacidad de preguntar, la capacidad de responder, la capacidad de formular presuposiciones y la última, ya la capacidad de adquirir una posición como tal. ¿Ok? Vamos a continuar para ya no seguirlos enredando un poquito más ni confundiendo. Eso es por cuanto hace a Platón. Después de Platón tenemos a Aristóteles. Lo mismo, Aristóteles es discípulo de Platón, se puede decir que el más popular en la historia de la filosofía. También fundó su propia escuela. Aristóteles pensaba que los elementos de la realidad eran singulares y eran las cosas mismas. Anoten esto, Aristóteles
Pensaba que los elementos de la realidad eran singulares y eran las cosas mismas. Punto y seguido. Desarrolló la idea de la sustancia, sustancia entre comillas, y la dividió en tres tipos. Dos puntos. La sustancia sensible y perecedera, coma, la sustancia sensible y externa y la sustancia móvil. Punto. Y aparte. La filosofía de Aristóteles se considera una filosofía realista, a diferencia de Platón, quien desarrollaba las ideas. Punto y seguido. Aristóteles quería ver las cosas en sí mismas, como entes dinámicos, individuales y concretos. Para él, la esencia de un objeto es el objeto mismo. Punto y hacemos una pausa. Entonces, Aristóteles, a diferencia de Platón, que Platón desarrolló una filosofía idealista o de ideas basada en las ideas, Aristóteles lo hace en una filosofía realista basada o desarrollando una idea de sustancia. Para él esta sustancia es sensible y perecedera, sensible y externa y sustancia inmóvil. Y para él todos los entes dinámicos, todos los entes individuales y concretos tienen una esencia y la esencia es el objeto del propio objeto. Es decir, para Aristóteles todos los objetos tienen características definidas y determinadas. Unos quizás son inmóviles, unos son perecederos, unos pueden ser fluidos, otros pueden ser moldeables,
otros son rígidos. Y para él, la esencia de cada objeto es el mismo objeto. Para él, la esencia de un libro es el contenido del propio libro. Para él, el objeto de un zapato es para lo que fue hecho el zapato. O sea, todo es determinado. Para él, por ejemplo, un libro, hablando de que dice que divide la idea de las sustancias en tres tipos: sustancia sensible y perecedera, lo que podemos percibir, ¿no? Bueno, que es un cuaderno en donde yo anoto, mm, no sé, o tomo nota de la clase de filosofía. Pero dice sensible externa. Ah, bueno, tiene hojas, si está forrada es de color X, las hojas son blancas, cuadradas, rayadas, es de resorte o viene cosida, como guste. Y dice también que el objeto puede ser una sustancia inmóvil. Bueno, si el libro, si se mueven las hojas porque las ojeo, las paso, pero pues no tiene razón, es determinado, tiene características, es cuadrado, rectangular, es firme, no se mueve. Pero entonces para él, el objeto de un objeto es el objeto mismo. Algo parecido dice de los seres vivos también. ¿Cuál sería entonces la esencia? Si para él la esencia de un objeto es el objeto mismo, entonces la esencia aquí de los seres vivos es algo que nos diferencia a todos los seres vivos de nosotros los humanos. Para ustedes, ¿qué sería eso que nos diferenciaría a nosotros, seres humanos, de los demás seres vivos? Pero los seres, por ejemplo, vegetales también tienen ADN. Los animales también tienen ADN. Algo que nos diferencie. Exactamente. Para Aristóteles, todos los seres vivos, todos, en absoluto, tienen un alma. Esa alma es la potencia de vida y del cuerpo de cualquier ser vivo. Y dice que las almas no son las mismas para todos, por lo que hay distintas potencias. Entonces, ¿qué es lo que a lo mejor nos hace diferentes? No a los seres vivos de los humanos, no, sino lo que nos hace diferentes, por ejemplo, como personas. Hasta los animalitos son diferentes, las plantas son diferentes, nosotros somos diferentes. Para este filósofo lo que nos hace diferentes es el alma, porque ninguna es igual. Todas son diferentes, no son las mismas. Por eso es que todos los cuerpos tienen diferentes potencias. Y es cierto, muchos podremos ser internamente parecidos, pero no somos iguales. Unos somos más bondadosos, unos somos más enérgicos, unos somos más volubles, unos somos más fuertes, unos más débiles, más frágiles, ¿no? Pero él lo relaciona con nuestra alma, nuestro interior, con nuestra esencia. Para él lo que nos define y nos caracteriza unos de otros es el alma, nuestra esencia. Él dice, puede haber almas nutritivas, almas motrices, almas sensibles, almas insensibles. Y también dice, según Aristóteles, que la diferencia entre los seres humanos de los demás seres vivos es el intelecto activo. Es lo que decías, compañero. Es la capacidad de raciocinio. Este intelecto activo que nos lleva a reflexionar sobre la actividad del conocimiento,
ante diferentes datos, diferentes sucesos, diferentes situaciones. Es lo que nos hace inmortales y lo que nos define como seres racionales. ¿Por qué el obtener conocimientos o por qué nuestro intelecto activo o nuestra capacidad de raciocinio nos puede hacer inmortales? ¿A qué se refiere con que nos hace inmortales? Exacto, eso puede entenderse de dos maneras. Una es la que acabas de decir, compañero, que por nuestro intelecto activo que nos lleva a desarrollar nuestras herramientas, maneras de vida, tipos de o modos de vivir, de buscar el sustento, es lo que nos ha eh, permitido sobrevivir, pero nos hace inmortales cuando adquirimos conocimiento. Digamos, como a veces dicen, la vida es una, vívela, goza, disfruta. No tanto en el pasear a cada rato, salir de viaje a cada rato, emborracharse a cada rato, hacer lo que nos plazca todo el tiempo, no. Si no se refiere a que nos hace inmortales, nuestra capacidad de raciocinio nos hace inmortales por lo que creamos, por lo que alcanzamos, por lo que desarrollamos. Recuerden que el único lugar en el que perduramos es en el recuerdo. Entonces, si nuestra capacidad de raciocinio nos lleva a dejar tal vez a disfrutar de las cosas como se deben ser, de manera inteligente, a la familia, de manera pacífica, a dejar huella. Eso nos va a llevar a la inmortalidad. Primero a la sobrevivencia, pero la sobrevivencia también es temporal. Y no por el alma, porque el alma sí perdura. Lo que se acaba es el cuerpo, lo que perece es el cuerpo. El alma es, digamos que inmortal. El alma es perdurable, pero el cuerpo no. Entonces, ¿qué nos llevaría entonces si yo soy un ser racional? ¿Qué es lo que me lleva a la inmortalidad? Tu huella, tu camino, porque al final de cuentas vas a vivir en el recuerdo. Pero si fuimos alguien que quizá no sobresalió en ningún momento, ignoró la vida, ignoró el paso de los días, ignoró absolutamente todo lo bello de un día, lo bello de un sol, lo bello de una lluvia tal vez, porque hay personas así. ¿Qué va a pasar? Pues que a lo mejor no va a haber nadie que la recuerde. Entonces, eso es lo que a él, bueno, según Aristóteles, nos lleva a la inmortalidad. El recuerdo, obviamente, este siempre relacionado con esa capacidad de raciocinio que nos distingue de de los demás seres vivos. Para Aristóteles, a ver, aquí anotamos. Recuerden que si nos saca de la sesión o la plataforma, volvemos a ingresar, por favor. Para Aristóteles, se alcanza. Voy aquí a dejarles en el chat el nombre del término, la eudaimonia. ¿Habían escuchado ese término? Así, eudaimonia, como la culminación de un proceso que se va construyendo.
coma, haciendo actividades virtuosas de modo racional, alcanzando el éxito en el sentido de perfección. Punto y seguido. Se trata de una actividad del alma que se logra con la vida contemplativa y no con la de placer, la de los honores de la política o la vida de los negocios, pues no son fines en sí mismos. Las actividades que llevan a la eudaimonia deben de estar de acuerdo con la virtud.